muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Los saludos del Pastor Quijano. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día y vamos a ir a la presencia del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, adorado y bendecido sea el Señor. Gracias, Señor, porque este tiempo en el cual mi Dios es un refrigerio, Señor. Gracias por este mensaje que va a ser transmitido. Invoco tu presencia y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control pleno de mi vida, de la vida de cada uno de los que van a conectarse y van a recibir tu palabra. Permite, oh Dios, que a través de la enseñanza de este día podamos entender, asimilar, podamos, oh Dios, echar mano de esa fuente que has puesto en nosotros, oh Dios, para solventar, para enfrentar las desavenencias en nuestra vida. Ayúdanos a entender que es parte vital de nuestra vida, Señor, lo que tú has dejado. Padre, bendice a cada uno de los que se han conectado ya, a aquellos que se van a conectar posteriormente, y que tu palabra, Señor, sea edificante, sea como un bálsamo, oh Dios, para sanar nuestras heridas y poder, Señor, de esta manera seguir confiando en ti, pero sobre todo tomar la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, bendice, Señor, mi vida, y que a través del mensaje, Señor, tú lo transmitas, lo apliques a la vida de mis hermanos como a la vida mía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema del mensaje de esta tarde es la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sabe que yo tengo ese libro? Hay un libro que el escritor puso una foto buenísima, donde está una palomita y está derramando aceite. Y se ven en la foto, en la portada del libro, se ve la palomita con sus alas extendidas y las gotas de aceite que están tirando. Posteriormente, a un lado de la portada, hay una copa con aceite que se derrama la copa y el aceite está derramándose y suele irse sobre toda la mesa. Una foto bien pintoresca, atractiva, llamativa, pero en realidad no dice lo que verdaderamente es su significado. ¿Por qué? Porque el escritor detalladamente puso algo para presentárnoslo a nosotros, puso algo para que nosotros nos vislumbráramos de la portada de ese libro y lo comprásemos. Pero es el Espíritu Santo, no es algo. La unción del Espíritu Santo es alguien, no es algo, no es una paloma, no es una taza, no es un vaso. No. Por eso muchas veces, amados hermanos, nosotros como que el Espíritu de Dios como que no muy pocas veces cuenta. Muy pocas veces lo mencionamos en nuestro andar diario. Y déjeme decirle, es la unción del Espíritu, es el Espíritu Santo que Dios puso en cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Todos lo tenemos. Todos. Todo el
que ha entregado su corazón a Jesucristo tiene la unción del Espíritu, que se muestra a través del poder en nuestra vida. Pero se muestra cuando nosotros tenemos plena comunión con el Espíritu, cuando nosotros hemos entregado verdaderamente de corazón nuestra vida a Jesucristo y que no tenemos el Espíritu de Dios contristado. Es por eso que enfatizo, la unción del Espíritu Santo no es algo que se refleje a través de una paloma. Sí es cierto, Dios permitió el simbolismo. Ya ve, cuando Jesús fue bautizado, permitió que el Espíritu descendiera en forma de paloma. ¿Por qué? Porque era la única manera como todos los que estaban alrededor viendo pudiesen entender, pudiesen asimilar, pudiesen creer. Porque ¿qué hubiese sido si únicamente desciende el Espíritu de Dios? ¿Cómo hubieran constatado todos aquellos testigos? Entonces Dios permitió el simbolismo. Está reflejado en el aceite, está reflejado en el agua, porque Dios lo permitió. Aparte de que las palabras quedarían cortas para poder expresar verdaderamente la profundidad de la expresión de lo que es la unción del Espíritu de Dios. Y déjeme decirle, algo equivocado, algo erróneo que hemos aprendido es de que el Espíritu Santo únicamente se manifiesta en determinado pastor, en determinado evangelista. No, el Espíritu Santo lo tenemos todos, amados hermanos. Y eso es lo que en parte ha venido a limitar el que usted se desenvuelva, el que usted pueda hacer las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos, porque nos hemos detenido, o no. Si es de orar por los enfermos, hay que llamar al pastor, hay que llamar al evangelista, hay que llamar al misionero, hay que llamar al diácono. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios que hemos obtenido de parte del Señor? ¿Dónde? ¿Qué papel está jugando el Espíritu Santo en nosotros? Por eso repito, la manifestación de la unción del Espíritu de Dios se manifiesta en cada uno de los que hemos entregado al Señor, todo y cuando no lo tengamos contristado. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice: no contristéis al Espíritu de Dios. No es algo, es alguien, es una persona que siente, que se mueve, que se goza, se entristece. Es una persona, así como el complemento de la Trinidad. Padre, el Padre siente, el Hijo, el Redentor, también siente. El Espíritu Santo no fue cola, el Espíritu es el complemento de la Trinidad, que Dios se dividió en tres para beneficio de nosotros. Pero el Espíritu Santo es una persona, y que muchas veces lo hemos subestimado cuando debería ser lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Jesús está allá en la gloria, pero está el Espíritu Santo acá en la tierra, que es el que nos guía a toda verdad. Amados, el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios es algo manifiesto en nosotros. Porque el Señor nos dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el poder del Espíritu está en usted. Primera de Juan, capítulo 2, el Señor dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece
permanece en vosotros. O sea, el Espíritu no sale de nosotros. Y es triste, pero hay comentarios. Yo he escuchado cristianos que están en sus congregaciones y que creen y que se les ha enseñado de que el Espíritu, cuando usted se porta mal, se sale de usted. Esa es una mentira, esa es una falacia, porque la palabra primera de Juan nos muestra que la unción que hemos recibido de Él está en nosotros, permanece en nosotros. Por eso cuando usted y yo nos salimos, por decirlo así, de la tangente y hacemos lo impropio, el Espíritu se entristece, el Espíritu se contriñe, pero está dentro de nosotros, no sale. Por eso vine a decirles, amados hermanos, que si usted es uno de los creyentes que ha entregado su corazón verdaderamente a Jesucristo, el Espíritu de Dios está en usted. La unción del poder de Dios está en usted. Pero debe de aprender a usarlo. ¿Por qué? Porque para que se manifieste necesitamos caminar en obediencia al Espíritu de Dios. Porque les soy sincero, muchos creyentes mencionan al Dios Padre en sus oraciones, mencionan a Cristo, porque se nos ha enseñado que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Entonces solamente estamos usando al Padre y al Hijo. ¿Y qué el Espíritu de Dios? ¿Qué es el quien nos redarguye cuando pecamos? El Espíritu Santo. Pero tenemos que caminar en obediencia a Él. Tenemos que caminar en comunión con Él. Porque debe de haber, así como la hay para el Padre, debe de haber una comunión con el Espíritu. Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Y se manifiesta de manera en la que nosotros lo tomamos en cuenta a Él, porque no es algo, repito, es una persona que se alegra, se entristece. Por eso hay muchos cristianos que se han vuelto dependientes de los ministros. Sí. Cualquier dolor de cabeza, allá a llamar al pastor. Que se les atravesó algo en las costillas, allá a llamar al pastor. ¿Y dónde está el poder de Dios en nosotros? ¿Por qué? Porque no han recibido o no tienen o no se han aferrado a la convicción de que si el poder de Dios está en usted, usted está habilitado y capacitado para ejercer ese poder, para adquirir los milagros que Dios puede hacer a través de usted. Para todos quieren al pastor. Tal vez el pastor acaba de ir a visitar a un enfermo, pone su cabeza en la almohada y el teléfono. Ay, pastor, mira que me duele la cabeza. Necesito que venga a orar por mí. Esas son niñerías. Esos son cristianos huecos. Si usted es así, déjeme decirle, usted necesita nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios se refleje en usted. Porque entonces, ¿dónde queda 1 Juan 2:27? Que el poder que hemos recibido de Él permanece en nosotros. Porque el poder de Dios es manifestado en usted. Y el enemigo no tiene poder contra usted cuando usted ejerce el poder de Dios. Todo aquel que no tiene ese sentir de autoridad es porque el enemigo lo ha intimidado, hermano. Déjeme decirle, del personaje que voy a hablar hoy, se manifiestan las maneras en que el Espíritu de Dios obró para beneficio de Dios. Sansón.
La Biblia dice que Sansón fue un hombre consagrado para Dios. Fue apartado al servicio de Dios. Y usted conoce el contexto bíblico, ¿verdad? Usted ha leído, ha visto los libritos de escuela dominical, de que en ese entonces la gente vivía como quería, hacían lo que querían. Entonces no se sujetaban a Dios, y Dios permitía que los filisteos vinieran y barrieran con todo el pueblo de Israel. Les violaban las mujeres, llevaban las cosechas, los maltrataban, les quemaban todo. Y entonces el pueblo empezaba a quejarse con Dios, y allí Dios les envía a Sansón para que Sansón empezara a poner libertad en ellos. Pues en capítulo 13, versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Cuando el pueblo de Israel estaba a merced de los filisteos, les destruían todo, se robaban todo, que ya no podían. Dios les manda a Sansón, y Dios habla a la mamá de Sansón así: no quiero que tomes sidra, no quiero que consumas alcohol, no quiero que tomes cerveza, porque no quiero que el envase contamine el fruto. En otras palabras, le estaba diciendo a la mujer: tienes que eliminar esto, porque el fruto que llevas dentro es santificado para mí. Y Corintios, primero de Corintios, el apóstol Pablo nos muestra de que también la Biblia refleja algo concerniente a nosotros. Le leo el contexto de los versículos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y versículo 11 dice el apóstol Pablo: todo esto erais algunos, ¿verdad? Versículo 11. Todo esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero el apóstol enfatiza que la Biblia nos muestra de que así como Dios le prohibió a la madre de Sansón porque el fruto era apartado para él, así también a usted y a mí, que nos ha apartado para su servicio, Dios demanda de que nosotros no podemos hacer ni ser lo que hacíamos ni lo que éramos antes. ¿Cómo la ven? Por eso la vida de Sansón, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo. Y la primera cosa que vamos a tocar es esta: que la unción del Espíritu se manifiesta cuando hay crecimiento. Jueces capítulo 13, versículo 24, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. La pregunta es: ¿cómo lo bendijo? Dice: el niño creció. Entonces, para que la unción del Espíritu de Dios surja en nosotros, nosotros debemos de alcanzar un crecimiento, amados hermanos, una madurez espiritual. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse
en los campamentos de Dan, entre Zorá y Estator. O sea, que conforme el niño iba creciendo, la manifestación de la unción del Espíritu de Dios en Sansón se iba haciendo presente en su vida diaria. ¿Por qué? Entre tanto que el niño crecía, usted y yo necesitamos crecer, amados hermanos, en la revelación de la palabra. Necesitamos crecer en el conocimiento bíblico. Necesitamos crecer en entrega, en consagración. Necesitamos crecer en santidad. Porque la palabra lo enseña. Que no se trata de decir, de andar poniendo manos y ungiendo. No se trata de mostrar. Porque la Biblia enseña que entre tanto el heredero es niño, es similar a un esclavo. No puede, un niño no puede, aunque sea dueño de todo, no puede administrar nada, porque está dependiendo de los tutores, de los consejeros, hasta que alcance la madurez en conocimiento. Mientras reacciona como uno de los del mundo, como uno de los que no tienen la unción. Porque no puede administrar, no puede sujetar el rencor, no puede sujetar la falta de perdón, no puede sujetar el miedo, la ansiedad, el temor, la inseguridad y todas aquellas cosas que el enemigo acecha contra nosotros para atraparnos. Por eso es que muchas veces, amados hermanos, la unción del Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros. Y hemos caído en una deficiencia de creer que únicamente el pastor tiene la autoridad para poner mano. No, está equivocado, porque la unción del Espíritu está en usted. El Espíritu que estuvo en Elías está en usted. El Espíritu que estuvo en Jesús está en usted. Y Jesús lo dijo: mejores cosas que estas ustedes van a hacer. Pero ¿qué necesitamos? Crecer, amados hermanos. Necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Necesitamos el crecimiento espiritual. Necesitamos saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos y quiénes somos. Declarando de que ya usted y yo ya no somos del mundo, aunque vivamos en él. Porque déjeme decir, no porque usted o no porque los jóvenes van a la iglesia, eso no dice nada. Hay hijos de pastores que nacen en el púlpito y no significa de que ya tienen alas, que ya están a lo máximo. No, son los más pillos en vez. No significa eso. Porque hay quienes van a la iglesia para entretenerse con los cantos. Hay quienes van porque les encanta cómo tocan los instrumentos del grupo de alabanza. Eso es todo. Pero salen como entraron. Porque van a entretenerse nada más. Mis amados hermanos, debemos de saber quiénes somos nosotros, hacia dónde vamos, qué somos nosotros. Pero para ello tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque si somos, amados hermanos, de los que sabemos dónde estamos parados, el enemigo no va a poder hacer nada contra nosotros. Entonces la primera cosa que necesitamos conocer es que necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para adquirir el crecimiento necesario y poder discernir y usar las armas que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo en nosotros. Segunda cosa, la unción se manifiesta contra sus enemigos. El versículo 5 del capítulo 14 dice: y Sansón descendió con su padre y su madre
a Timnat. Y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y la unción del Espíritu se manifestó, porque dice la Escritura de que Sansón no le dijo nada a su padre ni a su madre, pero se quedó perplejo de lo que él había hecho, porque agarró un león, no un león de 70 ni 80 años, un león joven que venía no para olfatearlo, sino venía para comerlo, venía para comérselo, venía acechándolo. Sin embargo, Sansón lo agarró y dice la Biblia que lo despedazó como un corderito. Él se quedó perplejo de lo que él había hecho. Se quedó impresionado. Y eso usted lo puede hacer con su enemigo. Aquellos que lo acechan, usted puede usar la unción del Espíritu, orando por ellos, declarando que usted tiene lo que Dios quiere que tenga, que usted es lo que Dios quiere que usted sea, que usted puede lograr lo que Dios quiere que usted logre. Y la unción del Espíritu se manifestará en usted cuando usted declare: yo soy lo que Dios quiere que sea. Yo tengo lo que Dios quiere que yo tenga. Pero no olvidemos que a pesar de los enemigos que nos asedian, usted tiene el poder dentro de sí. Pero no hagamos como, vea, yo conocí una hermana que me decía: pastor, porque el hombre había pasado por la iglesia, pero que fuera convertido. Me decía: pastor, ore por mi esposo para que deje de ser alcohólico, porque viera cómo todo se lo gasta en bebida, en cerveza, en guaro. Ore por él. Pastor, ore porque mi esposo deje ese espíritu, me decía, ese espíritu que lo atormenta de ser mujeriego. Viera que no puedo hacerlo cambiar. Amados, eso no es espíritu, esos son frutos de la carne, y los frutos de la carne no se reprenden, se crucifican. Cuando alguien tiene un fruto de la carne y lo está exteriorizando, lo que tiene que hacer es crucificarse. Nosotros lo único que podemos hacer es orar por la persona, pero la persona es la que tiene que crucificar ese fruto. Porque así me decía: ore, pastor, para que deje el vicio. Ore para que ese espíritu de andar viendo a otras mujeres, de tunantes, se le quite. Eso no es de orar, eso es de crucificar. Pedro tenía razón cuando en el capítulo 5 decía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar? A aquellos que están con incertidumbre, aquellos que están, vamos a decir, tibios, aquellos que han contristado el Espíritu de Dios. Pero aquellos como usted, aquellos que se levantan a orar, aquellos que leen la palabra de Dios, Él sabe que no puede hacer nada contra usted. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo dijo, que la garantía para que nosotros podamos confrontar al enemigo está en el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. Porque es el Espíritu Santo la garantía nuestra
que usted va a tener victoria en cada batalla que se confronte contra el enemigo. Usted va a tener la victoria y el Espíritu Santo es el que lo va a llevar a presentar ante la presencia de Dios el día que partamos con Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el sello del Espíritu Santo, el sello de propiedad, que usted le pertenece a Dios, no le pertenece al mundo, aunque esté viviendo en el mundo. Por lo tanto, usted y yo necesitamos, amados hermanos, santificar nuestra vida, deleitarnos en la palabra, deleitarnos en la oración, porque eso es lo que va a poner el gozo, eso es lo que va a poner la esencia de la unción del Espíritu de Dios en nosotros. Lo llevo a lo tercero. La unción se debe de cuidar. Versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomar a su mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de un león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con que la unción se debe cuidar? Porque de acuerdo a aquel entonces, Sansón no podía tocar ni siquiera la piel del león muerto, mucho menos meter las manos en el vientre del león para sacar el panal con la miel. Y eso le ocultó a sus padres. Agarró miel y le llevó a sus padres para que comieran, pero no les declaró cómo había adquirido esa miel, porque entonces él tenía que entrar a un proceso de purificación ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, no todo lo que nos gusta nos conviene. Porque el apóstol Pablo lo dice: todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido hacer, pero no todo edifica. Y nosotros, amados hermanos, estamos para edificar a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro temple, a través del poder que Dios ha depositado totalmente en nosotros. Pero necesitamos consagrar nuestra vida en ayuno, en oración, en lectura bíblica todos los días, renovando nuestro entendimiento. Por eso el apóstol dice: no conforméis al mundo, sino que bien renovaos en vuestro entendimiento. Nuestra cabecita, nuestros sentidos deben de ser renovados a cada instante. Porque déjenme decirle, si bien es cierto, el enemigo no puede entrar dentro de usted, pero nosotros somos los que le dejamos saber de qué cosas quisiéramos tener, y Él nos las provee. Y cuando, mire, esto se ve en muchos cristianos, que aquí y aquí desean algo que saben que es malo para él, pero el diablo que no duerme está pendiente y sale de la casa, y cuando se ve, ¡wow! Así era lo que yo había pensado. No, es que esto solamente puede serlo Dios. Y todavía decimos: esto me lo mandó Dios. No, nosotros le dejamos saber al enemigo qué cosas queremos, qué anhelamos, aunque sean mal para nosotros, pero nosotros las queremos, y entonces el enemigo se presta para hacernos caer. ¿Por qué? Porque hay deficiencia, amados hermanos, en cuanto a la consagración de los creyentes. Mucho creyente hoy en día está viviendo únicamente como seguidores, pero no como discípulos.
Muchos creyentes estamos que no consagramos nuestra vida, no consagramos nuestro día a día ante la presencia del Señor. Muchos que ni siquiera oran antes de acostarse. Por la falta de consagración es que la presencia y la unción del Espíritu Santo no se puede manifestar en nosotros. Y tenemos que andar buscando ambulantemente quien venga a orar por los enfermos, quien venga a orar por fulano, por sutano o por mengano. Porque no tenemos la capacidad, o si bien tenemos la capacidad, pero no la ejercemos porque no hemos santificado ni hemos consagrado nuestra vida a Dios. Y usted y yo fuimos separados del vulgo, fuimos separados del mundo para beneficio del reino de Dios. Pedro decía, ser sobrios y velados. Debemos, amados hermanos, de estar a la expectativa. Porque mire, nosotros tenemos que ser como un boxeador. Que el boxeador, acá, está cubriéndose. Se cubre los cachetes, se cubre la cabeza y se cubre el frente, pero deja la cola abierta. Nosotros tenemos que estar girando a la expectativa, velando, y lo único que podemos hacer para que nuestro yo esté plenamente resguardado es orar, ayunar ante la presencia de Dios. Es lo único. Porque tenemos que estar a la expectativa, porque nos cuidamos de una cosa, pero dejamos 3 abiertas. Cerramos la puerta y dejamos las 3 ventanas abiertas. ¿De qué sirve? Ser sobrios y velados. Estemos a la expectativa, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Lo cuarto, la unción nos capacita para la batalla. El Espíritu de Jehová vino sobre mí y descendió a escalón y mató a 30. Vea, estaba leyendo el versículo 19. El Espíritu de Jehová vino sobre mí y descendió. Eran 30 hombres que Sansón enfrentó. Y era gente grande, gente guerrera. Pero a los 30 los despedazó. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿O por qué sucedió eso? Porque la unción dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. La unción de Dios descendió a Sansón, y Sansón tuvo fuerzas para poder destruir a 30 hombres, gladiadores, guerreros, gente alta. Nosotros vemos en las películas Sansón, un gran gladiador, hombre fuerte, pero no, Sansón era un hombre normal. La diferencia era de que el Espíritu de Dios estaba en él, y eso lo engrandecía. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, debemos, amados hermanos, de tener cuidado de no contristarlo. Porque con la unción del Espíritu no hay nada ni nadie que lo pueda detener a usted. Usted será victorioso. Pero vea, muchas veces, amados hermanos, nosotros no podemos ni con un problema. No podemos ni con un problema, no podemos resolver un problema. Un problemita nos agobia, nos quita el sueño, nos quita el hambre, nos enferma, nos frustra, nos angustia. Un solo problema. Ahora imagínense 30 problemas diferentes. Solamente la unción del poder de Dios puede darnos la victoria.
No hay nadie. No hay nadie, hermanos hermanos. Porque Dios, a través de la unción, saca fuerzas de nosotros de donde no había. Es cuando nosotros podemos lograr entender lo que la palabra enseña. Que son más los que están con usted que los que están con el enemigo. Que es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. El diablo puede decir tanta cosa. El diablo le puede decir: no puedes, eres un inútil, eres un cristianito mediocre, que no puedes hacer esto. Pero usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque usted todas las mañanas, todas las noches va, dobla su rodilla y va, entra a la armería y agarra todo el parque que necesita, granadas, calibres de cualquier índole que usted necesite para su escopeta. Usted lo toma, usted se llena del armamento que usted necesita para poder enfrentar al enemigo. Aunque el diablo le diga: no puedes, pero usted dice: sí puedo. ¿Por qué? ¿Por qué la certeza? Porque la unción del poder del Espíritu de Dios está en usted. Usted no es cualquier cosa. Usted se ha dejado doblegar, usted se ha dejado intimidar del enemigo, que usted debe de estar durmiendo allá bajo el puente, pero usted declare la palabra como lo hizo Jesús. Que mira que sí, me adorares, si me adoraras, te daré todos estos reinos. Todos los reinos del mundo te daré si a mis pies adoraras. ¿Y qué le dijo Jesús? Con la palabra: escrito está, Satanás. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra. Pero para tener la palabra, para tener el rema dentro de nosotros, nosotros tenemos que usar esta capacitación. Tenemos que leer la palabra, tenemos que instruirnos de ella, amados hermanos. Porque por eso el diablo ha sacado ventaja de muchos de nosotros. Porque no leemos la palabra, no oramos, no ayunamos, no santificamos nuestra vida. Y no hemos sido llamados para ello. ¿Por qué venció Sansón a David? Porque Sansón no era cualquier hombre. Humanamente tal vez pudo haber sido un hombre de unos 6 pies o lo que sea, pero su poder, su autoridad, su fuerza no dependía de él, sino dependía de la unción del Espíritu de Dios. Usted tampoco es cualquier hombre, usted tampoco es cualquier mujer. No, el diablo puede decirle tantas cosas en su mente y le puede poner: y es que tú no puedes hacer nada, tú eres una inútil, a ti está para que vayas y laves los baños de las compañías. Pero usted no es cualquier persona. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo únicamente para servirle a Él a través de la unción del Espíritu de Dios. Y de esa manera ser libres de las ataduras, porque el enemigo trae ataduras a nuestra vida. Porque dice la Biblia de que lo amarraron a Sansón con 3 trenzas nuevecitas, que era difícil de romper. Mas sin embargo, por la unción del Espíritu, la reventaron. Por la unción, usted y yo podemos dejar a Dios bien honrado. Pero para que la unción de Dios sea efectiva en nuestra vida, necesitamos, amados hermanos, consagrarnos a Él.
porque usted no es un creyente fracasado. El diablo quiere hacerle creer que usted no sirve para nada, pero Dios le dice a usted que sí, que usted fue apartado, fue elegido con un propósito. Por eso vine a decirle que hay esperanza. Si bien es cierto, Sansón perdió todo. Si bien es cierto, nosotros podemos perder y luchar por nuestros medios. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos restaura, Dios nos renueva, Dios nos reanima. Por eso, amado hermano, un consejo: todos los días, a cada instante, cuando el Espíritu le susurre al oído y le diga: hijo, fallaste, en ese instante no tiene que arrodillarse en medio de la calle. Allí en ese instante usted pídale perdón a Dios y dígale: Padre, renueva mi vida, ayúdame, Señor, a seguir adelante. No espere hasta mañana, no espere hasta en la noche, porque nuestra vida debe ser renovada a cada instante, porque a cada instante nosotros le faltamos a Dios. Pero hay esperanza para que la manifestación de la unción del Espíritu de Dios sea efectiva. Hay esperanza, y la única esperanza que hay es de que usted se levante en sus pies, que usted doble rodilla, que usted aprenda a ayunar, que usted aprenda a santificar su vida, que usted aprenda a deleitarse en la palabra de Dios. Pedirle perdón a Dios para ser restaurados. Hay esperanza. Si usted se siente débil, si se ha sentido debilitado, si el enemigo le ha susurrado de que usted no sirve para nada, hay esperanza, porque Dios tiene un negocio con usted, y Dios lo eligió a usted y a mí con un propósito: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y si usted lo está haciendo por la desaveniencia de no querer consagrarse, hágalo. Siga adelante, consagre su vida, deje que el Espíritu de Dios se mueva en usted. El Espíritu de Dios no es una fuente de emocionalismo como algunas congregaciones creen, que si usted no habla en lengua, que si usted no brinca como sapo, usted no tiene el Espíritu de Dios. Esa es una tontería. Esa es una tontería, porque la Biblia no enseña eso. La unción del Espíritu de Dios es apacible también y puede manifestarse de una manera en quietud. Pero yo le recomiendo, hermano, si usted ha descuidado la lectura de la palabra, si usted ha descuidado el consagrar su vida, el santificar su vida a través del ayuno, a través de la oración, vuelva, tome las riendas de su vida y deje que el Espíritu de Dios se manifieste en usted. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que ha sido un consejo para nuestra vida espiritual. Te ruego, Padre, de que bendigas a cada uno de mis hermanos que se han conectado. No te olvides, mi Dios. Si hay alguien enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en cada uno de mis hermanos que están quebrantados de salud. Te ruego, Padre, por mi hija, por María. Tú conoces su situación de salud. Haz sombra sobre ella, Padre, para que sus órganos sean restaurados, para que su salud, Señor, sea diferente, para que te sirva, mi Dios, con beneplácito el resto de sus días aquí en la tierra. Bendice, oh Dios, a Jimmy Furlan, bendice a su esposa, a sus niños, donde quiera que se encuentren. Bendice a Wilmer, Padre, bendícelo, Señor, y permite que el Espíritu Santo que está en él lo administre, Señor, para que haga lo que debe de hacer. Bendice a Kenny,
Tú sabes que son conocedores de tu palabra. Son conocedores por su madre, por su abuela. Pero guárdanos, oh Dios, en el seno de tu mano. Bendice a mi hermana Ana, bendice a sus hijas, bendice su casa. Cuídanos, oh Dios. Pero te ruego, Padre, por la vida de Marisol, por su hija, Señor, que ha estado quebrantada de salud. Los médicos tienen una realidad, pero la verdad la tienes tú, Señor. Y la verdad tuya es de que por sus llagas hemos sido sanados. Por eso, Padre, en esta tarde yo te ruego por ella, para que tú restaures ese cuerpo, para que lo levantes, oh Dios, para que lo reanimes y que la presencia de tu Espíritu, Señor, sea manifiesta en ella. Bendice a Marisol, bendice a sus hijos. Bendice, Padre, a la familia Godoy. Tú sabes la situación por la que están pasando, las determinaciones que tienen que tomar. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tanto ella como sus hijos sean bendecidos, sean guardados, oh Dios, porque hay un propósito en cada uno de ellos para contigo. Bendice, oh Dios, a nuestros hermanos, nuestra familia, donde quiera que se encuentren. Y Padre, una vez más te doy gracias por el consejo de tu palabra, porque me lo aplicaste a mí, Señor, porque también soy necesitado, porque también soy descuidado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu Espíritu Santo ha dado fe de que verdaderamente tú tienes un propósito para cada cosa. Gracias te doy, mi Dios, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.